Muy buenas tardes a todos. Hoy en el estreno de este canal de su amigo El Conspirador, vamos a presentar una serie de videos relacionados con el caso más mediático y más polémico de todos los tiempos. Un caso que hizo que toda la sociedad española cambiara para siempre. Un caso que estremeció a toda una generación. Un caso que hizo que desde entonces ninguna persona en España volvió a pedir autostop nunca jamás. Hoy en el estreno de este canal de su amigo El Conspirador vamos a hablar del caso de las niñas de Alcázar. Un caso que hoy en día sigue sin resolverse. Un caso que ha generado opiniones mediáticas en pro y en contra. Un caso que ha generado pleitos, la destrucción de varias familias y que, como dice el señor Fernando García, padre de Miriam, una de las niñas del Alcázar, después de lo vivido, su vida jamás volvió a ser la misma. Este es el caso de las niñas de Alcázar, primera parte. Soy su amigo El Conspirador y sin más, comenzamos. Para comenzar tenemos que narrar brevemente en esta primera parte lo que ocurrió. Un 13 de noviembre de 1992. Ese día, Steffi, Desiree, Miriam, Toñi, Esti y Ferni, jovencitas de la población valenciana de Alcázar, de la provincia obviamente de Valencia, salieron de su casa a las 6:45 de la tarde. Toñi pasó a recoger a Miriam, cuyo padre Fernando García se encontraba con gripa. Después pasaron por Desiree. Por último, se les ocurrió pasar a las 7:45 de la noche a la casa de su amiga Esther Díaz Martínez para invitarla a ir con ellas a la fiesta de graduación de su escuela, el equivalente de la preparatoria en países de habla hispana. Toda su generación escolar habían decidido alquilar la discoteca Color, que se encontraba en la población vecina de Picassent, para organizar una fiesta de fin de cursos y para recaudar fondos para una fiesta, para un viaje de graduación a Madrid. Dice Esther Díaz Martínez en la entrevista que le hemos hecho que la idea le pareció muy interesante y atractiva, pero cuando le dijeron que pensaban ir hasta la discoteca Color pidiendo autostop, fue cuando Esther se negó. Primera, porque tenía gripa. En segunda, porque estaba esperando la llegada de su padre, que misteriosamente llegó 2 de la madrugada con las ropas cubiertas de sangre. Esto es algo que pocas veces se ha divulgado y que se le reveló al criminólogo español Juan Ignacio Blanco, tristemente vilipendiado, y hoy en día en la versión oficial del caso se le considera un loco o un orate, o mínimo un tipejo que quería atención mediática para distraer, para hacer dinero a costa del caso de las niñas del Alcázar. Y además Esther nos ha comentado que tenía gripa, nos ha dicho, no es pretexto ni era mentira, si preguntáis os van a decir que tenía gripa, que no podía levantarse casi y se negó a acompañarlas. A las 8:35 de la noche, después de platicar brevemente con la madre de Esther, que les dijo que realizar autostop era bastante peligroso, porque los podía levantar un loco o un asesino, que era muy riesgoso. Toñi contestó que no había ningún riesgo y ambas se decidieron a salir a la discoteca Color. Fueron caminando y pidiendo autostop sin éxito. Aquí es donde se empiezan a contradecir y a encontrar las versiones. La versión oficial dice que a 5 minutos de la discoteca Color se ignora primera incongruencia mental, porque se dice que pidieron autostop cuando ya estaban en Picassent
a unas cuantas cuadras de la discoteca Color, y una señora desde su piso, o sea, departamento, vio cómo subían a un coche de color blanco que estaba saturado de hombres. Desde la posición desde la que se encontraba la señora, era imposible que ella hubiera visto. Esto es reconocido por la versión oficial del caso Alcácer, del lector de huesos y del documental de Netflix. Es imposible que desde la posición en la que se encontraba la señora hubiese podido ver cuántos hombres había en el coche y que eran hombres. Pero el caso es que la versión oficial dice que la subieron al coche y jamás se le volvió a ver. ¿Y cuál es el problema? El problema es que aquí empiezan a encontrarse las versiones, porque otra versión dice que las vieron afuera de la discoteca Color, pero no entraron. Otra versión dice que las vieron 2 cuadras antes de la discoteca Color, pero que nunca llegaron a la discoteca Color. Otra versión más señala, esto es lo incongruente, youtubers como Magnus Mephisto han dicho muy bien claramente que las niñas de Alcácer no llevaban pases de preventa para entrar a la discoteca, no llevaban boletos, no llevaban cortesías, no llevaban dinero para entrar a la discoteca Color de Alcácer, no tenían manera de entrar a la discoteca Color. Era imposible que hubieran entrado, no llevaban dinero, ni pases, ni boletos de preventa. Y hay otra versión que dice que cuando un amigo llamado Francisco las encontró, cuando se encontraron ellas, una persona, un vecino de Alcácer, que muy amablemente se decidió a llevarlas y darles autostop hasta la discoteca Color. Pero el coche se les descompuso en la gasolinería que está en la entrada de la discoteca Color. Él tuvo que ir a reparación con el coche, ellas se bajaron y un amigo un chico las encontró en bicicleta, y él dice que cuando él les preguntó si iban a la discoteca Color, Toñi le contestó que no, que iban a una fiesta en un chalet privado que estaba cerca de Picasen. Otros testimonios recolectados por Juan Ignacio Blanco dicen que las vieron entrar atadas y maniatadas al matadero de Alcácer, completamente golpeadas y bañadas en llanto, acompañadas de un grupo de hombres, 5 hombres. También se testimonia que para aquel momento uno de los 2 culpables oficiales, Antonio Anglés, ya tenía 2 semanas de haber muerto. Antonio Anglés, que a decir de Juan Ignacio Blanco, fue el responsable de la desaparición de las niñas de Aguilar del Campo, Virginia y Manuela, a quien dedicaremos un próximo video. Antonio Anglés, que fue el responsable de la desaparición y asesinato de los niños del caso tristemente célebre de Macastre. Pero volvamos al punto. ¿Dónde se encontraban Steffi, Desiree, Miriam, Toñi, Esti y Fernis de Alcácer? En esa madrugada del 13 para llegar al 14 de noviembre de 1992, se encontraban justamente afuera de la discoteca Color, a donde sí llegaron. Una amiga de Esther las estaba esperando. Hay testigos presenciales que dicen haber visto como el padre de Esther Díaz Martínez, ella lo negó cuando lo entrevistamos muy nerviosa e irritada, pero sí reconoció que su padre llegó 2 de la madrugada completamente bañado en sangre. Dijo que había tenido un accidente en el matadero de Alcácer. ¿Cuál es el misterio? Muchos testigos dicen haber visto a las niñas de Alcácer afuera de la discoteca Color, siendo acompañadas por un hombre que daba todas las señas de ser el padre de Esther Díaz Martínez. El caso, y esto lo quiero dejar como prólogo, es que después de las investigaciones de Juan Ignacio Blanco y del doctor Luis Frontela, gran criminólogo español, no se puede dar por sentado que los cuerpos encontrados en la Romaña
hayan sido el de las niñas de Alcázar. En aquel entonces las pruebas de ADN estaban en pañales y las pruebas fueron borradas ya que lavaron los cuerpos los autores de la primera autopsia oficialista. Steffi Desiree, Miriam Toñi, Esti y Fernie de Alcázar fueron vistas esa noche por varios testigos, decenas de testigos afuera de la discoteca Color, sentadas como si esperaran a alguien. A las 11:45 de la noche llegó un auto de color blanco que las llevó al matadero de Alcázar. Dentro del auto fueron sometidas a las vejaciones y torturas más horribles y espantosas que se pueden imaginar. La persona que las subió en el auto las había contactado el 27 de octubre del mismo año 1992 para ponerse de acuerdo en lo que iban a hacer esa noche, donde iban a ir a una fiesta muy importante donde a Toñi le iban a ofrecer un empleo. ¿Qué pasó en esa fiesta? Eso lo diremos en la segunda parte de este documental. El misterio de las niñas de Alcázar, la verdad. Soy su amigo el conspirador y los invito a conspirar conmigo. Hasta el próximo video.